Por venir. Un placer. Bueno, yo dije, por ahora empate técnico en la provincia y Cambiemos que dice que gana en octubre. ¿Cómo lo ves? Bueno, no tan empate técnico, pero sí creo, digamos, que es un escenario muy abierto, ¿no? Digo, nosotros sí la vemos a Cristina en primer lugar, pero también es cierto, digamos, que cuesta por ahora, digamos, terminar de medir la potencialidad de los candidatos de Cambiemos, porque obviamente la marca es más importante que los candidatos. Y después vemos todo en un margen de error, digamos, ¿no? De donde Massa efectivamente está teniendo un piso de 25 puntos, lo cual es un actor importante en este escenario. Esa idea de que en la segunda vuelta el miedo a Cristina conduce a Cambiemos y no a otra fuerza, en la que hoy por lo menos se atrinchera el gobierno para explicar la situación. ¿Es posible? ¿Es técnicamente posible? ¿Ya se está midiendo eso o no? Es técnicamente posible desde ya. Es muy difícil de medir porque hasta que la gente no vea el resultado el 13 de agosto a la noche, digamos, va a ser muy difícil cómo puede reflexionar. La pregunta es por qué iría Cristina y no a Massa. Sí, está claro. Perdón, ¿por qué iría a Cambiemos y no a Massa? Sí, está claro. Es una buena pregunta. Porque después hay otros dos actores menores. Digo, en un escenario de tan margen de error está Randazzo, que se mantiene con sus 7 puntos, y después está la izquierda, ¿no? Que puede ir oscilando, digamos, en votos a Cristina. Entonces, ojo, porque, digamos, un punto para un lado, un punto para el otro puede hacer una diferencia. ¿Podrían ir a Randazzo? O a Massa? Si Randazzo puede perder un par de puntos que sean votos de Cristina, digamos, va a ser una elección complicada. Y lo mismo puede pasar con un voto de izquierda que diga, bueno, yo no quiero que gane Macri, digamos, por lo tanto puedo correrme a Cristina, ¿no? Carlos, nosotros, los políticos, un círculo, está interesado en las elecciones. Recién decía Gustavo Pose que la sociedad, o buena parte de ella, está alejada de las elecciones. ¿Cómo la percibís? Sí, totalmente sí, digamos. Efectivamente, la agenda de la gente está preocupada, digamos, en lo económico, como mencionaban ustedes antes. Es un escenario muy frío, también, digamos, eso cuesta medir, digo, cuánta solidez tiene la intención de voto que la gente nos expresa. Me parece además que recién mañana empiezan los avisos. Yo creo que esta semana que viene es de transición, campaña vamos a tener 10 días, diría yo, y no más que eso. Y también vamos a tener un tema que es cuánta gente realmente va a tener ganas de ir a votar el 13 de agosto y, como ya pasó en el 2015, después tengamos a nivel nacional 2 millones de votos que no habían ido en agosto, digamos, y que nos modifique mucho el panorama, ¿no? ¿Cómo pesan las preocupaciones, digamos? ¿Cómo están midiendo eso? ¿Qué es lo que más pesa? Porque se habla mucho de que la corrupción no le va a rendir a nadie. La corrupción no aparece como un problema. ¿Con qué tiene que ver esto? Y si hay también un desencanto en relación a la justicia, de la misma manera como hay un desencanto de que no se ha podido resolver lo económico. Hay una pregunta de cuándo llega el segundo semestre para la justicia, el segundo semestre entre comillas, claro, para la justicia. Sí, yo creo que te diría que hay un malestar con la justicia hace mucho tiempo. Y hay tanto malestar con la justicia como con la policía, ¿eh? Digo, lo que vemos en los grupos focales muy comúnmente, que es el tema de, y bueno, la policía tiene muchos problemas, pero agarra y después la justicia libera. Con lo cual, digamos, te diría que en un punto hay más bronca con la justicia que con la policía, más allá de la corrupción. Y claramente sí, corrupción, digamos, hace rato que no es, más allá de cómo lo ubica la gente, digamos, en el ranking, te diría que ya no le mueve el amperímetro a nadie, ¿no? Eso de no mueve el amperímetro tiene que ver con la resignación de ya no espero nada de esto, que a veces pasa también con la economía. ¿Esto no va a cambiar, me resigno? ¿O con qué tiene que ver? Bueno, o que no importa, o que roban pero hacen, o que roban pero yo vivía mejor y prefiero que me roben y llegar a fin de mes. Sí, te diría, primero hay algo de resignación, ¿no? Esto, digo, parece ser que en la Argentina... Sí, lo decía Montenegro, que hay gente que ya, bueno, me tocó y vivo... Eso desde ya. Y después hay una cuestión de la matriz cultural, que más allá de si roban, pero hacen o no hacen, que es el que dice, Menem robó, los Kirchner robaron, Macri también va a robar y el que venga también va a robar, digamos, con lo cual son los políticos en el Estado, ¿no? Con lo cual, digamos, no debería haber mucha diferencia, gane quien gane. Entonces te corre ese valor otro tipo de cuestiones, ¿no? ¿Y la seguridad?
La seguridad es importante, obviamente, pero yo te diría que está todo en el marco del económico, ¿no? Digo, como que la gente relaciona mucho que la falta de trabajo... Ahora, qué notable, ¿no? Lo decía Mónica, ¿no? El gobierno no quiere hablar de economía y la realidad lleva la campaña de la economía, ¿no? Sí, totalmente, sí. Por supuesto que sí. Digo, es imposible que no se considere la economía como variable. Yo creo que 2/3, digo, los que votan a Cristina, los que votan a Massa, por decirlo de alguna manera, seguramente piensan en el tema económico y el temor a un ajuste. Y el otro tercio no es que no le importe la economía, el otro tercio dice, me parece que es el rumbo correcto, no había que hacer otra cosa, los resultados no están, pero tengamos expectativas favorables. Ahora, se da un dato curioso, que la estrategia esta que propone Durán Barba, que es de hacer una campaña que no sea vertical, donde el líder baja sus consignas, sino va a escuchar a la gente, que hoy la implementa Cambiemos y también la implementa la Unidad Ciudadana o la Unidad Ciudadana. Ese tipo de campaña es funcional a la imposibilidad de hablar de cada uno de los sectores, porque la imposibilidad de hablar de la economía para Cambiemos, digo, la imposibilidad, la inconveniencia, y de Cristina de la corrupción, cierra perfectamente con esta idea duranbarbista de vamos a charlar por los barrios. Sí, eso tiene sus límites, ¿no? Digo, el otro tema es, digamos, que la gente está esperando ideas de los dirigentes, ¿no? Líderes. Pocas. Exactamente. Entonces, digo, tampoco es el tema de que vos no hablas de nada y entonces pasás de largo de la elección, sino que en realidad la gente dice, bueno, decime cómo lo van a solucionar. No es que no hablan de nada. En el caso de Unidad Ciudadana dice vamos a frenar al gobierno. No queda claro a cambio de qué. Y no dice cómo. Pero no dicen cómo. Claro, totalmente. Eso se lo está reclamando todo. Es como si Cristina Fernández llegara al Senado y se cambiara todo. Sí, totalmente así. Pero la gente está pidiendo soluciones concretas, por lo menos aunque los de la oposición no lo vayan a poder aplicar en el corto plazo, obviamente, porque no cambia el Ejecutivo, pero están pidiendo ideas concretas a todos los candidatos. Y estas ideas relacionadas con el tema de bajar el IVA a los precios de Massa, o esto de frenemos el ajuste de Cristina Fernández, ¿tienen atractivo? Mira, te diría que dos cosas. El freno al ajuste es un tema fuerte, porque digamos cuando uno le dice... Así nada más, freno al ajuste, claro. No importa cómo, ni de qué manera, freno al ajuste. Porque cuando vos le preguntás a la gente a qué le tiene más miedo, a que si el gobierno pierda la gobernabilidad... No, dice porque hasta ahora más o menos lo llevó bien. A que no vengan las inversiones, no, porque la verdad que las inversiones no vinieron. Claro. Y al ajuste sí, al ajuste es lo que más miedo le tiene la mayoría de la gente. Eso por un lado. Y por el otro lado te diría que sí, digo, cosas que parezcan que son más o menos concretas, como el tema ley de góndolas, digamos, o bajemos los precios, etcétera, entra, porque obviamente la gente está esperando, digamos, algún título. Como entra esta rebaja del Banco Provincia de 50% que llevó a colas de 8 cuadras. Totalmente así. Y que van a repetir, me dicen. Sí, bueno, ahí tenés un caso donde vos podés ver desde un lugar o desde otro, porque algunos ven la cola como una expresión de la necesidad y otro es como un beneficio que recibió la gente. Claro, exactamente. Ahora, la campaña de las propuestas ¿es recibida y es absorbida por la gente? Las propuestas, insisto, de un país, porque me parece que es la fuerza que presenta con más claridad algunas ideas. Y yo te diría que respecto, digamos, del tema bajemos los precios y góndolas, etcétera, sí, aproximadamente 60% de la gente más o menos se enteró, y en general los que se enteraron obviamente les cayó bien la idea. Después perdóname, Carlito, sí. Con una realidad cotidiana que te ve que los precios no solo no bajan, sino que aumentan. Claro, que ese es el otro contrasta tema. Una cosa con la otra. Claro, que ese es el otro tema. Digamos, existe, digamos, mucho temor a que la inflación todavía no está controlada, ¿no? O sea, la gente no hace la comparación estadística correcta respecto de que si el año pasado aumentó 40, este año aumentó 23, es un éxito de la lucha contra la inflación. Sí, es correcto, pero digo, la verdad es que en la calle eso no está percibido así. No, la percepción de la inflación, perdón, Mónica, de la gente es superior al 20 y pico lo que da. Digo, sí. Yo sé que el gobierno espera 21-22% de inflación, no es lo que la gente percibe. Lo que pasa es que donde cae más fuerte el aumento de precios es en los alimentos, y es en los servicios más básicos, y eso en el común de la gente es muy apremiante. Ahí no hay... Bueno, acá la variable que no pudo controlar el gobierno es el precio de los alimentos.
Sí, sí, la más grave. La más grave, la de todos los días. Sí, sí, porque de hecho la inflación núcleo fue más alta que el promedio. Ahora, mañana empiezan a aparecer los spots de campaña, ¿no? Lo que se ha visto hasta ahora, más que nada, es darle un protagonismo a la gente del común. Aparecen más la gente que los candidatos, lo poco que ha trascendido y que se ha visto. Y la verdad es que más se cuentan problemas que se proponen caminos de salida, ¿no? No hay respuesta a ciertas cosas. Recién lo decían, creo que Montenegro, cuando si vos le preguntás qué tiempo hay para salir adelante con la inflación o con el tema del empleo, o sea, ¿cuándo es el segundo semestre? Sí, totalmente. ¿Cuándo llega el segundo semestre? No, yo creería que desde el punto de vista económico me parece que el segundo semestre ya no existe. ¿No? Digo, de octubre, digamos, me parece que la situación va a seguir en esa sintonía. Carlos, fue un gusto que hayas venido. Igualmente para usted. Carlos Fara. Moni, ¿cómo la pasaste?